bendiga. Es un gozo, un placer estar en medio de ustedes en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Veo rostros nuevos en medio de nosotros. El Señor les bendiga, sean bienvenidos. Mi nombre es Abel, soy el pastor Abel, uno de los pastores de esta iglesia, junto con el pastor Luis, que está con nosotros, y el pastor Carlos, que ya está de viaje en dirección a Suecia para aprovechar un tiempo con su familia. Pero los valientes estamos aquí. Y los que han podido viajar, pues el Señor los cuide en su viaje y que tengan un tiempo de refrigerio y que puedan volver bien, en salud, en reposo, con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, para seguir buscando a nuestro Señor y seguir leyendo su palabra y conociendo un poco más al respecto de nuestro Señor. Sean entonces bienvenidos, que el Señor les bendiga. ¿De dónde vienen? Tal vez por allí. No se peleen, cada uno en su turno. Yo vengo de pastor chileno. Ya. Porque ¿Aquí en el sur de París o en otra parte? No recuerdo el nombre de tiene la iglesia. Ya. ¿Es aquí en París? Sí. Un poco más abajo de París. Bueno, no importa, no pasa nada. Tal vez, ¿su nombre? Aide Castro. Aide Castro, bienvenida. ¿Qué país? De Colombia, muy bien, bienvenida. Bravo, bienvenida. Hay colombianos en medio de nosotros. Hermana, ¿su nombre, por favor? Mi nombre es Carolina Palacio. Ok. Vengo de Colombia. De Colombia, sí. Bienvenida. Todavía huele a arepa. Todavía. Bienvenida. ¿Hermana? En Colombia, muchas. Qué bien. Colombia en fuerza. Ahí tenemos a Nayeli, que ya está con nosotros por segunda vez, que es de Perú. Ánimo para los peruanos. Aquí está todo Sudamérica y también hasta Portugal también está en medio de nosotros. Amén. Así que, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5. Y mientras van buscando, van encontrando, pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra. Capítulo 5, del verso 6 al verso 12, es la porción de la palabra de Dios que vamos a compartir en esta tarde, ¿sí? Entonces les invito, van encontrando en sus Biblias, sea física, sea electrónica, y se van poniendo de pie para leer la palabra del Señor juntos y tener este tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, entonces verso 6 al verso 12, dice de esta manera: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos juntos para poder encomendarnos en las manos del Señor y que Él nos bendiga en esta tarde. Señor y Dios, Padre amado, nos acercamos delante de ti en tu presencia, entendiendo que este acceso, esta posibilidad de venir delante de ti, Señor, es únicamente por obra tuya, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros, hombres pequeños, débiles, Señor, podemos acercarnos delante de tu presencia. Podemos entrar delante de ti, Señor. Y eso es lo que queremos hacer en estos momentos. Queremos encomendarnos en tus manos y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, como tú nos lo has prometido. Que Él estaría en medio de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa gloriosa a la cual nosotros nos aferramos en nuestros corazones y creemos en esa promesa preciosa. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en aquellos que han creído en ti, como dice tu palabra, tú puedas, Señor, disponer nuestros corazones. Disponer, Señor, todo nuestro ser para escuchar tu palabra y lo que tú tienes para con nosotros en esta tarde. Señor, estamos seguros y convencidos de que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra, cuando es enviada, Señor, expuesta, ella, Señor, penetra los corazones. Ella va más allá, Señor, de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Señor, tu palabra es como una espada de doble filo, nos dice, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh Dios, yo te ruego que en estos momentos tú dispongas nuestros corazones, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, Señor, estén atentos a tu voz. Y que tú puedas, Señor, hablarnos y no salir de este lugar, Señor, tal como hemos venido, sino que salgamos bendecidos por ti, Señor. Te ruego que tengas, Señor, misericordia de mí y me ayudes en la exposición de tu palabra. Ayúdame a ser fiel al texto. Ayúdame, Señor, a exponerlo, Señor, con amor, con gracia, con sencillez, con claridad, de tal manera que, bendito Dios, seas tú hablando a los corazones de mis hermanos. Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. El título de este sermón, para aquellos que anotan y que tienen un cuadernito, y cosa que también animamos a aquellos que no tienen tal vez esta costumbre de poder comenzar a tomar notas, es muy importante. Eso ayuda a que nosotros podamos tener un seguimiento de lo que estamos aprendiendo domingo tras domingo, que podamos tener una lectura semanal donde podamos repasar lo que hemos visto anteriormente. Yo sé que muchos de ustedes ven las predicaciones en la semana. Sé que muchos se conectan en YouTube, pero es bueno poder mirar nuestras notas, que hemos entendido qué fue lo que predicó el hermano, qué fue lo que nos enseñó, qué fue lo que habló a mi vida en ese momento mientras él estaba predicando. Y es bueno poder tomar notas. Es una manera también autodidacta y pedagógica de poder aprender. La mejor manera de aprender es muchas veces tomando notas de lo que estamos escuchando. Hay palabras claves dentro de este texto, pero antes de entrar en materia, quiero introducirlo de una manera un poco sencilla, no tan complicada,
pero recordándonos lo que es la palabra testimonio. Pero no sé si di el título, el de la aplicación, el título es El Padre da testimonio del Hijo. El Padre da testimonio del Hijo. El Padre da testimonio del Hijo. Es la razón por la cual introduzco este sermón trayendo una definición de lo que significa testimonio. Testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una persona o de una cosa. Lo repito. La definición es la siguiente. Es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una persona o de una cosa. Eso es lo que define la palabra testimonio. Yo quisiera que ustedes puedan utilizar su memoria, su imaginación, y tal vez hayan escuchado estas palabras. Tú eres testigo. Acuérdate de esto. Por lo general, cuando nosotros hemos vivido una circunstancia como esa, y cuando una persona que está al lado tuyo te dice, oye, acuérdate de esto, tú eres testigo, por lo general lo utilizamos para un hecho negativo, para poder después decir, ¿te acuerdas que yo te había dicho que tú eras testigo? Mira que esa persona al final mintió, al final engañó, al final robó o hizo algo indebido. ¿Y te acuerdas que yo te había dicho que tú vas a ser testigo? Ahora ven, para que tú seas testigo, para que tú afirmes, como acabamos de dar la definición, para que tú puedas dar esa declaración de asegurar esa veracidad de lo que ha sucedido en el momento. Entonces tenemos esa connotación negativa y raras veces o pocas veces también es utilizada de una manera positiva. No digo que todo el tiempo lo sea utilizada de una manera negativa. Pero ser testigo también, hermanos, tiene entonces esa línea positiva para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, la prueba o afirmar algo que es realmente una verdad inamovible. Una verdad que no se puede en ninguna situación o de ninguna manera cambiar. Es algo que está allí y que nosotros no podemos cambiarla por nada de lo que sea. Tal vez algunos de nosotros en alguna ocasión hemos sido testigos de algo y hemos tenido que dar testimonio y afirmar frente a lo que había sucedido en aquel momento. No podíamos callar porque la situación era sumamente grave o sumamente importante. No sé si les ha pasado que tal vez ustedes han sido testigos visuales de un evento, de alguna situación, tal vez de algún robo. Yo me imaginaba mientras escribía el sermón y decía, a veces en la calle pasa, uno está en el tren o en la calle, y tal vez en nuestros países que es más común ver a una señora que le arrancan el bolso y la señora grita, ladrón, auxilio, por favor ayúdenme. Y tú estás allí y tú ves que en la esquina está la policía, la Guardia Civil, o está un coche de policías y el ladrón se escapó, huyó, pero ella se acerca a la policía y tú vienes y dices, yo soy testigo, yo lo vi, realmente esto sí pasó. Yo estaba allí en el momento en el que el ladrón vino y arrancó el bolso y salió corriendo. En esas situaciones es donde justamente como hombres estamos frente a una situación en la cual no podemos
mentir o ir en contra de ese evento que ha sucedido. Si vamos en contra de ese evento, hay un problema. Porque si hay una tercera persona que mira aquella situación, vas a decir, pero yo vi que tú viste. Y tú dices que tú no has visto o que tú no has estado presente en aquel evento. Entonces, la duda puede allí surgir si tú eres cómplice de aquel ladrón, ¿no es cierto? Pero no vamos a entrar en detalles de esa situación, simplemente poner eso en sus mentes para que vayamos recordándolo a lo largo del sermón y podamos después recordarnos esta situación. Y ahora, para entrar un poco en el contexto en el cual justamente el apóstol Juan se encuentra aquí, tal vez para muchos de nosotros es desconocido el momento y la situación en la cual Juan se encuentra aquí dentro de este pasaje. Y hermanos, es sumamente importante para Juan, es sumamente grave lo que está pasando dentro de su contexto histórico, dentro del contexto en el que él estaba rodeado, y para él no había otra más opción que hacer frente a un grupo de gnósticos que estaban proclamando y enseñando una falsa doctrina diciendo que Jesús no era Dios, negando la deidad de Cristo. Y el cabecilla de aquella situación, aquel maestro en aquel momento era conocido bajo el nombre de Cerinto, para que ustedes quieran anotar. Cerinto fue aquel que en aquel momento estaba promulgando y enseñando esa falsa doctrina dentro del contexto donde el apóstol Juan se encontraba. Entonces, frente a esa situación, frente a esas falsas enseñanzas que se habían levantado, Juan, así como aquel hombre que es testigo visual de un robo, Juan es testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Es un testigo fiel de que Él caminó con Él, de que Él durmió con Él, de que Él lo acompañó durante muchos años. Su maestro, ahora Él no puede ir en contra de esta no puede ir a favor de esta falsa enseñanza, sino ir justamente en contra de esta falsa enseñanza sobre la no deidad de Cristo. Lo que este hombre, hermanos, enseñaba era lo siguiente, para que ustedes puedan entender. Cerinto enseñaba que en el bautismo de Cristo en el Jordán, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, y al salir del agua, la palabra de Dios nos recuerda, nos enseña, dice que el Espíritu de Dios bajó sobre él como paloma. ¿Recuerdan ese texto? Lo que este hombre enseñaba es que en aquel momento, cuando el Espíritu de Dios bajó sobre Cristo, sobre Jesús, fue el Cristo que se encarnó en Jesús. Y que a partir de allí comenzó su ministerio, sus milagros, sus prodigios, pero que justo antes de él morir en la cruz del Calvario, la encarnación del Cristo que había recibido en el momento del bautismo había salido de él para que solamente fuera Jesús el que muriera en la cruz. Si nosotros seguimos la lógica de Cerinto, entonces todo esto, este lugar, esta palabra, esta Biblia y todo lo que nosotros hacemos, hermanos, no tiene sentido. Deja de ser.
Porque si fue un simple hombre el que murió en la cruz del Calvario, entonces tus pecados y los míos no han sido perdonados. La sangre de Cristo Jesús fue derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, frente a esta herejía que estaba siendo enseñada en el contexto de Juan, entiendan eso, es muy importante. Entonces Juan no tenía más que ahora enfrentar esa situación. Decir lo que ustedes están enseñando sobre la deidad de Cristo, eso lo que ustedes dicen que Él no es Dios, eso es mentira y eso es blasfemia. Cristo es Dios. Y eso es la razón por la cual Él comienza, y ahora entramos en materia, en mi primer punto. Los tres dan testimonio. Y esta es la razón, hermanos, por la que a partir del verso 6 al verso 9 vamos a ampliar en este primer punto, que es los tres dan testimonio. Y hay tres palabras muy importantes a lo largo de estos versículos. El verso 6, y voy a ir leyendo, dice: y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Como decía, hermanos, hay tres palabras muy importantes aquí en este texto y las vamos a analizar para poder entender lo que Juan quiere transmitirnos en estos versículos. Muchos eruditos, hermanos, sobre la palabra de Dios dicen que este pasaje de Juan es uno de los pasajes más difíciles y más profundos de entender. Podríamos pasar mucho tiempo al respecto de este pasaje. Podríamos analizar cada uno de los versículos y cada una de las palabras que Juan está exponiendo aquí, y podríamos pasar horas estudiándolas, mirándolas cada una de ellas. Lo curioso es, hermanos, que Juan empieza su versículo 6 diciendo: este es Jesucristo. La primera palabra clave allí es Jesucristo. Las otras palabras claves son el agua y la sangre. ¿Por qué la primera palabra importante es Jesucristo? Si se dan cuenta, a lo largo de toda la epístola, Juan siempre se ha dirigido hablando de Jesús, llamándolo por su nombre Jesús, que valga la redundancia. Y nunca antes va a utilizar esta unión de Jesús y Cristo. Es la primera vez que vemos aquí en el texto, en la epístola de Juan, donde él utiliza Jesucristo, la unión del nombre de Jesús, que fue dado por su padre y su madre, que Dios mismo le había dicho a María: lo llamarás Jesús, y donde Juan une Cristo, o que significa también el Mesías, el esperado. Une esas dos palabras
y se refiere de esa manera para poder claramente confrontar a los gnósticos y decir, yo estoy hablando de una sola y misma persona. Jesús y Cristo son una sola y misma persona. Refutando así la enseñanza de Cerinto sobre la no deidad de Jesús. Jesucristo. Jesús, el que había sido enviado, nacido de una virgen, había crecido en medio de los hombres, pero ahora toda la palabra de Dios, las profecías, los profetas, todo lo enseñado apuntaban a que aquel niño que había nacido en Belén era el Cristo, el enviado, el esperado, el que todo Israel y todo el pueblo judío estaban esperando. Pero en el contexto de ellos esperaban a un rey fuerte y poderoso que los liberara del imperio romano, pero Jesús nació en un pesebre, no como un rey, lleno de gloria, lleno de tesoros. Nació entre animales y creció en una humilde casa, con un padre carpintero. Esa es la historia de Jesús. Entonces, lo que ahora Juan quiere afirmar y refutar la enseñanza de Cerinto, utiliza la unión del nombre de Jesús con Cristo. Diciéndole, yo comienzo mi frase de esta manera, te guste o no te guste, Cerinto, Jesucristo, a este Jesucristo, dice ahí el texto, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Ven la insistencia de Juan en repetir las palabras nuevamente? A lo largo de la epístola y a lo largo del evangelio de Juan vemos que él siempre repite las palabras. Dentro de la cultura judía, la repetición era considerada como algo sumamente importante. Cuando se repetía 2 o 3 veces era porque el deseo era que los que iban a oír tenían que poner cuidado. Era sumamente importante. Aquí Juan utiliza ese hebraísmo, si se podríamos decirlo de esta manera, donde él insiste diciendo no solamente mediante agua, sino también mediante agua y sangre. Mediante agua y sangre. Zacarías, en el capítulo 12, en el verso 10, hablando de esta primera palabra, Jesucristo, se refiere a una profecía mucho más antes de que Jesús viniera y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, hablando de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién se está refiriendo Zacarías? ¿A quién está apuntando este versículo, este pasaje? Si no es primeramente, dice, a los moradores de ¿quién? De Jerusalén. Hablándole al pueblo judío en el contexto en el cual se encontraba Juan. Y dice, derramaré sobre ellos gracia y oración, y mirarán a quién, dice, mirarán a quien han traspasado. ¿Quién fue traspasado? Cristo. Jesucristo fue traspasado en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que fue traspasado, dice, y llorarán como si fuera el único hijo, como se aflige por aquel que ha perdido a su único hijo. Ese es entonces el versículo, el pasaje que nos afirma
o que más bien habla a los judíos y afirma a ellos que aquel que murió en la cruz fue Jesucristo, al cual traspasaron con una lanza y salió sangre y agua de su costado. La segunda palabra importante, como les decía, era el agua. Y cuando nos referimos al agua y a la sangre, hay muchas interpretaciones al respecto de este pasaje o de estas palabras. Y voy a no entrar tanto en los detalles de las interpretaciones que son diferentes a la que nosotros creemos, pero la primera, refiriéndose al agua, muchos se refieren al agua que salió justamente del costado de Jesús cuando la lanza lo atravesó. La segunda interpretación al respecto del agua es cuando se refieren a los sacramentos que Jesús dejó, y uno de ellos es el bautismo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Entonces, esas dos interpretaciones son las que muchas iglesias creen, pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la interpretación correcta está hablando del bautismo de Jesús hecho por Juan el Bautista. La interpretación correcta del momento donde dice que Él no solamente vino, porque el texto dice que Él vino, si leen conmigo, Jesucristo, este Jesucristo vino, dice, ¿mediante qué? Mediante agua y sangre. La palabra vino tiene su importancia y nos ayuda a nosotros a entender claramente y a decir, ahora entiendo cuál es la definición o cuál es la interpretación correcta cuando se refiere a agua y sangre. Porque si la palabra vino no estuviera allí de venir, podríamos muy bien interpretarlo el agua que salió de su costado. Pudiéramos muy fácilmente interpretarlo con los sacramentos y el bautizo que Jesús dio como una enseñanza a sus discípulos y que lo dejó a la iglesia. Pero al ver esa palabra que sirve como puente entre ese Jesucristo que vino mediante agua y sangre, nos ayuda a entender a nosotros que está claramente refiriéndose al bautismo que justamente Jesús recibió por Juan el Bautista. Y síganme ahí en sus Biblias, en Mateo, en el capítulo 3, en el verso 13 en adelante. Es un texto un poco largo, pero importante de que nosotros podamos leerlo. Mateo 3, verso 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17, dice, entonces Jesús que vino a Galilea, importante las palabras, lo que está diciendo allí la palabra de Dios, no lo que yo digo, no lo que a mí me parece, lo que yo interpreto, sino lo que Dios dice en su palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Importante las palabras, importante la interpretación correcta. La palabra entonces agua la podemos claramente interpretar y decir que significa que el acto de venir fue
el bautismo de Jesús hecho por Juan el Bautista en agua. Y aquí en este mismo texto tenemos, para entre paréntesis salirnos del texto, pero rápidamente volveremos, donde aquellos que dicen que no hay que sumergir en el agua, miren allí el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Significa que él estaba dentro del agua. Él no estaba de pie y Juan agarró un jarrón y le echó agua en la cabeza o le mojó por encimita o por una expresión. No, allí claramente vemos de que Jesús estaba dentro del río Jordán. Dentro del río, hermanos. No estamos hablando de un poquito de agua, de un charco de agua, no. Dentro de un río. Y Jesús está saliendo de ese río que acababa de ser bautizado por Juan. Cerramos la paréntesis. Si hay alguna duda sobre que tenemos que ser sumergidos en el momento del bautismo, aquí otra aclaración, otra respuesta para nosotros, que es necesario ser sumergidos. Entonces queda claro, hermanos, la interpretación de que el agua simboliza el bautismo de Jesús. La sangre es la tercera palabra para seguir continuando en este sermón. La sangre nuevamente tiene también varias interpretaciones. La primera y la que es más conocida, a la cual se hace referencia, es justamente a la sangre, nuevamente, que sale del costado de Jesús cuando es atravesado con la lanza. La segunda interpretación hace también referencia a los sacramentos de la Cena del Señor. Cuando dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. ¿Recuerdan ese texto? Nuevamente, entonces, en esa interpretación se pueden también claramente ver de que no se refiere, hermanos, ni a la sangre que salió del costado de Jesús, no se refiere al sacramento o a la enseñanza de la Santa Cena que Jesús dejó a sus discípulos, sino más bien a una interpretación clara que simboliza la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, entonces, como dice Juan, no solamente vino, sino que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, sino insiste mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Hebreos, en el capítulo 9, verso 14, nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos nos ayuda a entender, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, dice, a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, el Espíritu testificando, como dice Juan, de la verdad, de que el hecho que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hermanos, es una verdad inamovible. Es algo, como hemos dicho, un testimonio fiel, como Juan está en estos momentos defendiendo. Jesucristo es Dios, su deidad es real. Y no solamente que es real, sino que Él vino en agua y en sangre. Y en agua porque fue bautizado por Juan el Bautista. Y muchas personas estuvieron presentes. Y el Espíritu Santo estuvo presente porque bajó sobre Él con forma de paloma. Y la voz del Padre se escuchó en el cielo. Cuando el cielo se abrió, y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
En el bautismo de Jesús no solamente había nombres, no solamente estaba Juan como el último de los profetas, sino también que el Espíritu Santo y Dios Padre estuvieron presentes en ese evento extraordinario. Y eso es lo que Juan está diciendo. Juan está insistiendo frente a aquellos hombres que están enseñando esa falsa doctrina de que Jesús no era Dios. Y Juan toma estos textos y él afirma esto como un testigo fiel de lo que había pasado en aquel momento. Todo esto nos enseña, hermanos, que la verdadera intención del apóstol Juan era de contrarrestar a los gnósticos, pero también nos enseña a nosotros, en el momento presente, a tener una verdadera interpretación de este pasaje. Jesucristo, como dice Juan, Jesucristo es Dios encarnado. Y los pasajes que acabamos de leer nos demuestran claramente que todo ya estaba planificado, orquestado por Dios. Y Él es el que da testimonio del Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, en el momento en que Jesús es bautizado. Él da testimonio. Yo estoy presente. Y yo no solamente estoy presente, sino que me hice presente. Me hice escuchar de todo el mundo. El cielo se abrió y una voz se escuchó en el cielo. ¿Ustedes se imaginan eso? Utilicemos nosotros, hermanos, nuestra imaginación durante un instante. Juan diciéndole a Jesús: yo no debo bautizarte, tú debes bautizarme a mí. Tú me tienes que bautizar con el Espíritu Santo. Y Jesús le dice: se tiene que cumplir lo que está escrito, Juan. Me tienes que bautizar. Y entran en el río, hermanos. Entran al Jordán. Y Juan agarra a Jesús y lo bautiza, hundiéndolo en el agua y sacándolo, como lo hemos vivido hace poco en el retiro. ¿Recuerdan? Momento precioso. Y que en ese instante, cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. El cielo se abre. Las nubes se desaparecen en ese mismo instante. Y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Ustedes imaginan ese escenario, ese cuadro? ¿Se imaginan la gente que estaba allí al lado del río, o aquellos que estaban esperando su turno para ser bautizados por Juan? Y ver ese tremendo cuadro glorioso. Hermanos, a mí me tiemblan las piernas de pensar y decir: ¿te imaginas haber visto eso en aquel momento y no creer? Y no creer es lo más difícil de que entre en mi cabeza. ¿Cómo no vas a creer cuando tú vives un evento tan grande y glorioso como ese? ¿Cómo no vas a creer? Y eso es lo que nos está diciendo Juan. El Padre y el Espíritu dan testimonio de que Jesucristo es Dios. Y no puedo callarme. Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29 en adelante, dice: y al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía quién era Jesús. Juan tenía un cierto conocimiento de quién era Jesús. Y él está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel a quien yo dije:
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine y yo lo bauticé con agua. Para que Jesús fuera manifestado. ¿A quién, hermanos? Al pueblo. Tuvo Juan el Bautista a bautizar a Jesús. Y dice también dio Juan testimonio. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, Juan se está refiriendo al Padre, diciendo: aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y verso 34, y dice: y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, este es un texto clavemente importante para lo que acabamos de ver aquí en la epístola de Juan. El propósito por el que Juan tenía que bautizar a Cristo es para que Él sea manifestado al pueblo. Y Juan, las palabras que había recibido del Padre, la profecía que le había dicho: cuando tú veas el Espíritu descender, Juan, sobre aquel hombre, cuando tú lo veas que permanezca en él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Ese es mi hijo, Juan. Ese es el que es Dios hombre encarnado, Juan. Y Juan lo entendió y dio testimonio. Hermanos, no solamente el Espíritu, no solamente el Padre, no solamente las profecías se cumplen, sino que tenemos a un hombre de una gran reputación, un hombre escogido desde el vientre de su madre y llamado a servirle a Dios toda su vida, a Juan el Bautista, testificando, un hombre al cual nosotros podemos creer en su palabra, en su testimonio, diciendo: y yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso digo nuevamente, si nosotros estuviéramos allí, si hubiésemos podido ver y escuchar todo lo que sucedió en aquel momento, ¿cómo no creer? ¿Cómo quedar indiferentes? ¿Cómo ser incrédulos a tal situación? ¿Cómo los gnósticos, cómo Cerinto podía él afirmar de que Jesús no era Dios? Pero Juan se tomó el trabajo y la determinación de enfrentar a los gnósticos y a Cerinto, de decirle: Jesús es Dios. Y Jesús es Dios porque Dios mismo da testimonio de Él. Y eso es, hermanos, glorioso. Eso es precioso. ¿Y saben por qué? Les revelo algo, hermanos. ¿Saben por qué esto es glorioso? Porque si Jesús no recibiera el testimonio del Padre y del Espíritu, sería un hombre común y cualquiera, como cualquier otro hombre. Pero nosotros sabemos, históricamente, no solamente por los hechos históricos, también por su palabra y por la fe que tenemos en Dios y en Cristo, de que Él es el Dios encarnado. El testimonio fiel del Padre. La profecía se cumplió. Y vemos que el Espíritu descendió como paloma, dando testimonio de Jesús como el Cristo. Él es el Cristo. Y las palabras del Padre retumbaron en el cielo al ver el Espíritu Santo descender sobre Jesús.
y permanecer sobre él. Y Juan dio testimonio y dijo: este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber entonces, hermanos, duda en nosotros de que Jesús es el Cristo, porque el Padre, el Espíritu Santo, las profecías confirman de que Jesús es el Cristo y que su deidad no puede ser nunca, jamás puesta en duda. Jesús es Dios. No puede ser puesta en duda. Jesucristo es Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre para reinar para siempre. Mi segundo punto, hermanos, no se preocupen, solamente hice 2 puntos esta vez. No tardé mucho en el primero porque es sumamente importante lo que Juan enseña en este texto. Importante de ver cómo él se ha empeñado, se ha dispuesto a defender el nombre de Jesús, a capa y a espada. Y antes de entrar en mi segundo punto, quisiera hacer una pregunta retórica que ustedes responderán en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados a defender el nombre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados frente a aquellos que niegan la deidad de Cristo? Si mañana te preguntaran, explícame cómo es eso de la Trinidad. Explícame cómo es eso de que Jesús, el Espíritu y Dios uno son. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo defenderíamos la deidad y la divinidad de Cristo? ¿Cómo? Si no traen cuadernos para anotar. Si no traen un lapicero para anotar. De todas maneras está en YouTube, me lo volveré a ver. La pregunta, hermanos, que quisiera dejarles en su corazón: ¿estamos preparados? Si mañana un testigo de Jehová o un mormón toca a tu puerta y te comienza a decir sobre la fuerza activa de Dios, y tú le dices, ¿cómo que la fuerza activa? El Espíritu Santo es lo que usted me quiere decir. No, la fuerza activa. ¿Cómo refutaremos aquellas falsas enseñanzas? ¿Cómo refutaremos si no conocemos al Dios de las Escrituras? ¿Cómo le vamos a decir, mira, querido amigo, abre tu Biblia en la epístola de Juan, en el capítulo 5. Yo me acuerdo que mi pastor me enseñó algo al respecto. Espérate, traigo mi cuaderno. Y te pones allí y le explicas el texto. Y le dices, mira, que aquí dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu dan testimonio. Y las profecías se cumplieron. Y vemos claramente que Jesús es Dios. Y vemos que el Espíritu descendió sobre Jesús. No la fuerza activa. No lo que tú dices, no lo que tú crees, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿O todavía nos podemos dejar enredar por cualquier otro tipo de enseñanza? Por cualquier otra persona que nos trae otra enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Hermanos, allá afuera, hay muchos cerintos. Allá afuera hay muchos cerintos que tuercen la palabra de Dios, que la sacan al favor de ellos, que engañan al pueblo, que tuercen la palabra de Dios para beneficiarse ellos. ¿Cuántas personas están heridas, lastimadas
decepcionadas del Evangelio por personas malas, por falsos pastores, por falsos maestros que no se toman el tiempo de estudiar la palabra y de escudriñarla y de explicarla como lo acabamos de ver, porque no les conviene, porque no es interesante para ellos. Lo que es interesante para ellos es esto, el bolsillo, lo que ellos ganan. Pero nosotros estamos aquí para aprender la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Mi punto 2 es el siguiente: el que no cree hace a Dios mentiroso. El que no cree hace a Dios mentiroso. Es mi segundo punto. Y no se preocupen, no es tan largo. Van a poder llegar pronto a sus casas. El verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¡Wow! Pasaje sumamente importante. Y los primeros versículos, o mejor dicho, estos 3 versículos, no son tan difíciles de interpretar, no son tan difíciles de entender, pero vemos, hermanos, que el testimonio nos es dado por el Espíritu que mora en nuestros corazones, que mora en nuestras vidas, que vive en nosotros. Gálatas 4, versículo 6 dice que el Espíritu del Hijo está en nuestros corazones. El Espíritu del Hijo está en nuestros corazones. ¿Cómo no creer en el Hijo de Dios y en sus obras perfectas por nosotros? Hermanos, si nosotros creemos en el Hijo de Dios, el texto dice, el testimonio está en nosotros mismos. Y Gálatas nos dice que el Espíritu del Hijo está en nuestros corazones. Nada ni nadie puede poner en duda en nuestros corazones de que Jesús mora en nosotros mismos. Si alguien pone en duda, hermanos, la obra de que lo que Dios ha hecho en tu vida, analízalo a la luz de la palabra. Si ponemos en duda el testimonio fiel de Dios, estamos haciéndolo a Él mentiroso. Y es una blasfemia sumamente grave, sumamente grave. Si no creemos en el testimonio del Padre hacia el Hijo, ese testimonio de que Dios está afirmando y diciendo que si nosotros tenemos al Hijo en nosotros, tenemos la vida en nosotros, es, hermanos, porque la intención del Padre es de hacernos cada día más como Cristo. ¿Entendieron? Mi intención es con estos versículos llevarlos a ver, hermanos, que el propósito de Dios es de formar la imagen y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros no creemos en ese testimonio fiel de Dios, ¿en qué otro testimonio vamos a creer? Es mi pregunta.
¿En qué otro testimonio vamos a nosotros poner nuestra seguridad, nuestra confianza? Y voy algo más allá, nuestra eternidad. ¿En quién nosotros podemos únicamente confiar? Si no es en el testimonio fiel que Dios Padre está dando de su Hijo. Vamos a poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, en nuestros bienes. Tal vez en nuestros padres, tal vez en una empresa, tal vez en un sistema político, tal vez en la sociedad, en lo que tú quieras. Pon tu esperanza en lo que tú quieras. Pero si nosotros no creemos ese testimonio fiel de que Dios mismo está diciendo, este es mi Hijo amado, este es el que yo he enviado para que ustedes sean salvos y perdonados, ¿en quién entonces podemos poner nuestra confianza si no es solamente en Dios? ¿En quién nosotros solamente podemos creer a ese testimonio fiel, con total seguridad, con total firmeza y decir, pueden decir muchas cosas, pueden muchos hombres pararse en los púlpitos, pueden levantarse muchas iglesias, pero al cual nosotros tenemos que tener seguridad en ese testimonio es en Dios? Nuestra eternidad, hermanos, está en las manos de Dios y no en la institución de una denominación, en un grupo de pastores, en un tipo de enseñanzas. Nuestra esperanza, nuestra confianza, ese testimonio fiel está puesto únicamente en Dios Padre. En Él y en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona. Los versículos 11 y 12 nos dice, el más seguro testimonio es de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados, pero también resucitó para darnos vida juntamente con Él. Romanos en el capítulo 8, en el verso 10 y verso 11 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, está en nosotros, si quieren. El cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Justicia que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y si el Espíritu de aquel, hablando de Cristo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, dice el texto. Hermanos, si hay algo o alguien en el cual nosotros debemos creer y tener ese testimonio fiel y seguro, es en Dios Padre y en la obra que Él ha hecho por medio de Cristo para nosotros. No hay duda de que el testimonio de Dios es verdadero, es fiel, y nosotros no podemos negarlo. La pregunta es, hermanos, ¿tienes al Hijo de Dios en tu vida como tu Señor y Salvador? ¿Lo tienes a Él? Si no lo has hecho, el texto dice que el que no tiene al Hijo no tiene vida, refiriéndose a la vida eterna, refiriéndose a la salvación. Si nosotros no tenemos al Hijo, no tenemos ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso insisto sobre esta pregunta. ¿Tienes al Hijo de Dios en tu vida como tu Señor y tu Salvador? Si lo has hecho, gloria a Dios por eso. Pero si no lo has hecho, te invito a que ores, te invito a que lo busques allí donde estás tú sentado. Te invito también a aquellos que nos están tal vez escuchando por medio de las redes y tú puedes decir, es verdad, yo no tengo a Cristo en mi vida.
Yo acabo de entender que el testimonio fiel de Dios Padre sobre Cristo me enseña de que Él es realmente Dios y hombre y que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por mis pecados, por mi maldad y para que yo pueda acercarme a Él. Quiero terminar con esto, hermanos. La vida de Jesús, su historia, sus hechos históricos son verdaderos, son afirmados por muchos testigos y por muchos historiadores. La palabra de Dios no solamente la afirma, no solamente el Padre y el Espíritu y los profetas y las profecías fueron testigos fieles y testimonios fieles de que Jesús es Dios. Jesús no fue un personaje de ciencia ficción. Jesús no fue una leyenda urbana contada de pueblo en pueblo. Jesús realmente existió. Jesús verdaderamente vivió en la tierra, verdaderamente caminó en medio de los hombres, comió con los hombres, se sentó con ellos y les enseñó toda la verdad. Nadie, hermanos, absolutamente nadie a lo largo de toda la historia de la humanidad podrá negar la existencia de Jesús. Nadie podrá negar la existencia de Jesucristo, hombre y Dios. Nadie a lo largo de toda la historia y a lo largo de los años y siglos que pasarán, nadie podrá negar la existencia y la deidad de Cristo. Porque tenemos, hermanos, ese testimonio fiel que Dios mismo ha dado de su Hijo. Quiero terminar con esta conclusión. Si nosotros hemos entendido lo que acabamos de ver, si nosotros hemos entendido, hermanos, de que Dios mismo da testimonio de su Hijo, no puede haber duda en nosotros. Y si tal vez en alguno de vuestros corazones, en alguno de ustedes, tal vez había un mínimo porcentaje sobre la deidad de Cristo, un mínimo porcentaje de decir, realmente Jesús es Dios, realmente Él vino y murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Mi intención hoy fue demostrarte por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios mismo ha dicho y ha dejado, que Él, el Dios Padre, es un testigo fiel y un testimonio fiel de que Jesús realmente existió. Y de que Jesucristo es solamente un hombre, no solamente un hombre, sino también que es Dios. Y que Él vivió aquí en medio de nosotros y murió por nuestros pecados. Y no quisiera que haya un mínimo de duda en tu corazón de que Jesucristo es Dios. No quiero que te vayas con un mínimo de duda, sino que te vayas seguro, como lo acabamos de leer. Hermanos, esa confianza, esa seguridad está en Él. Como leímos en la lectura bíblica, Él es la antorcha que ardía y que alumbraba. Es esa antorcha para que nosotros podamos ver el camino. Mas yo tengo mayor testimonio, dice, que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió, vosotros no le creéis.
verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibió, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés y creyeres en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice Jesús. Oremos para terminar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es fiel, buena y verdadera para nosotros. Y bendice nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas, que bendigas este tiempo, Señor. Que vayamos, Señor, de este lugar seguros, confiados de que Jesucristo es Dios y de que el testimonio es fiel y verdadero. Y podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti, Dios Padre. Podemos poner toda nuestra esperanza y confianza en ti. Te ruego, Dios, bendícenos con tu presencia. Guárdanos, Señor, en el día de esos días de semana. Guarda nuestros pasos, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.